Primera experiencia de Robert Atsushi relata sobre el testimonio de arrebatamiento de Robert Atsushi de la ciudad de Debrecen, Hungría. Él salió de los Estados Unidos para hacer la obra en ese país y acabó quedándose viviendo allá por allá. Vea ese relato. Yo soy el hijo de Kenzo Atsushi. Él me crió en el estrecho camino de la santidad. Santidad siempre luchó para destruir esta familia. Mi padre hizo una promesa que la familia Atsushi serviría a Dios por el resto de su vida. Mi padre hizo 3 días de ayuno y oraciones para que Dios nos guardara y que no nos desviáramos y para regresar al camino de la salvación, al igual que el hijo pródigo. Nuestra alma fue entregada desde que nacimos. El diablo podía tocar en la carne, pero no en nuestra alma. Mi padre había hecho esa alianza y no paró de orar por su familia. Él sabía que Satanás quería frustrar sus deseos. Todo lo que mi padre decía era importante. Sus consejos yo los oía y obedecía. Él tiene más experiencia de vida, por eso exigía mucho de sus hijos. Cuando hacemos cosas desagradables, cuando él pedía para hacer aquello, nosotros lo hacíamos. Nunca decía por favor. Él decía que era obligación de todo hijo obedecer. Nunca decía gracias y ni elogiaba para que no naciera la exaltación. Cuando yo y mi hermano gritaba su nombre, él no interrumpía lo que él estaba haciendo, no nos miraba a nosotros, decía, pueden hablar, estoy oyendo, y continuaba haciendo su trabajo. Cuando yo estaba irritado con su demora para atenderme, yo cuestionaba por qué estaba demorando y no respondía y continuaba haciendo su trabajo hasta que yo me cansé de gritar y paré de llamar. Algunas horas se pasaron y yo ya se me había olvidado, y se me acercó y me dijo, hijo, aprenda a esperar, tenga paciencia, yo no soy tu esclavo, soy tu padre. Si no tienes respeto con tu padre, nunca tendrás respeto con Dios. Mi padre pidió para que le ayudara a pintar a su casa y me enseñó, dejándola pintar la casa del cachorro. Cuando terminé de pintar me dijo, buen trabajo, reconozco tu talento, pero él criticó la parte de la lateral que se me olvidó pintar. Él me dijo, nunca nada haga por la mitad. Cuando estés en el camino, nunca va a tener mitad. Esfuérzate para llegar al final. Procuras ser un hijo perfecto en la presencia de Dios, así como Dios cobró para Abraham. Yo era crianza, y yo era niño y comencé a llorar y decía que no pasó nada correcto. Y dice que así Dios se agrada de la humillación de aquellos cristianos que de rodillas y que necesitamos aprender que sin Dios no somos nada y precisamos de que Dios nos va a ayudar. Mi hijo, yo tengo certeza que Dios va a mejorar su pintura. Un día yo saqué un 4 en la escuela, llegué con mucha rabia en casa, comencé a pegarle a la puerta y a las paredes. Y mi padre estaba tranquilo, me dijo que para qué hacer eso, vas a acabar con las puertas y las paredes, ellas no tienen culpas con sus notas, si existe alguien culpado es usted que no estudió. Todo aquello hacía sentido para que yo llevara el resto de mi vida a asumir nuestros pecados y responsabilidad delante de Dios y no culpar a las personas por sus fracasos. Y me puse a estudiar mucho y saqué una nota 8. Llegué alegre en casa y mi padre dijo, conseguiste un buen resultado, podría ser mejor. Y por causa de algunas cuestiones equivocadas, estudié esas preguntas equivocadas y vea dónde está su error para que la próxima vez no cometas los mismos errores. Aprenda a ser fuerte en los defectos, eso es progreso. Y mi padre fue maravilloso, me estaba enseñando la palabra a través de cosas simples de la vida. Él elogiaba a los grandes profetas de la Biblia, me incitaba a ser igual a ellos. Mi corazón ardía para ser igual a esos hombres. Yo sabía que mi padre elogiaba a muchos profetas de la Biblia. Yo quería ser igual a esos hombres para recibir elogios de mi padre. Hoy comprendo que así como una crianza de 7 años se esfuerza para agradar al Padre y deseaba ser igual a los profetas para llamar su atención, eso me enseñó a llamar la atención de Dios, haciendo todo lo que Jesús y los apóstoles hicieron. Mi padre dejó su herencia espiritual que hoy paso para mi hijo.
Él dejó su legado de fidelidad para la iglesia. Él murió el día de 2 de junio del 2016, algunos meses después de su experiencia 9. Ya había perdido a mi hermano en aquella tragedia accidental del camión que destruyó nuestra casa. Después mi madre, y ella murió. Y por último mi padre. De acuerdo al médico, por defecto de múltiples órganos. Y mi padre murió durmiendo, simplemente durmió y no se despertó más. No sentía dolores a la hora de partir. Él me preparó para el día de su muerte. Yo no me conformaba, oraba a Dios para que no dejara a Dios que se muera. Mis oraciones no estaban en vano, no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios. Nuestro problema es no aceptar cuando Dios dice no y que su voluntad venga a prevalecer encima de la nuestra. Mi padre Kenzo me entrenó en esa palabra que dice: no voy a hacer tu voluntad, deja de ser egoísta, aprenda a aceptar lo que yo quiero, yo sé lo que es bueno para ti. Satanás luchó contra esa familia. Cuando estaba joven comencé a andar con personas depravadas. Mi padre en el comienzo me aconsejó no andar con esas personas. Él nunca me obligó y me dejó hacer que yo escogiera lo que yo quisiera sufrir, y Satanás me poseyó, haciéndome que yo me convirtiera en un homosexual. Yo y mi madre abandonamos a mi padre, y Satanás quería herir a mi padre y causarle mucho dolor, porque su ministerio crecía mucho y cada vez se convertía más sobrenatural. Y su muerte en lo carnal y su espíritu se hacía que él se acercara más a la presencia de Dios. Y mi padre fue amigo de Jesús. Él lo escuchó y lo abrazó. Conversó con Jesús personalmente, y mi padre nunca dejó de orar por su familia, aunque con toda la dolor y el sufrimiento Satanás había herido en su carne y su alma, pero su espíritu estaba fuerte y venció esa guerra trabada contra el rey del infierno. Él fue aprobado por Dios y creció en la gracia de tal manera que los señales del Espíritu Santo lo acompañaron. Cada prueba que venció, él avanzaba en el mundo espiritual y eso incomodaba a los demonios. Yo regresé a la iglesia de mi padre. Ya había regresado con mi madre a su casa. Me reconcilié con Jesús y mi propósito era de ser igual a mi padre. Hombre usado por Dios, un niño de 12 años llamado Adán creció en el ministerio de mi padre, viéndolo operando muchos milagros. Ese niño observaba el proceder de mi padre y pasó a imitarlo. Ese niño miraba bastante para ser usado como mi padre. Hoy él tiene 23 años. Es un joven muy usado por Dios. Mi padre murió y dejó sus copias. No son muchos, pero lo suficientes para causar prejuicio para Satanás. Y yo vi en una visión el nombre de los hermanos, sobrinos de Panay, Justin, y de las hermanas Audrey y Kalei. El nombre de estos hermanos está en la lista de los demonios. Ellos son los próximos blancos de ataque de los demonios, porque se comprometieron a seguir el ejemplo de mi padre, y mi padre no le gustaba quedar debiendo a ninguna tienda o a ningún vecino. Eso incomodaba. Él siempre pagaba su deuda en tal día y hora marcada. Siempre fue puntual. Fue eso que él aprendió con Dios. Llegar siempre a la hora de la oración. Mi padre entraba en una esfera espiritual. Parecía que él no estaba en este mundo. Su cuerpo estaba aquí, pero su espíritu conectado a Dios. Él estaba siempre conectado con los cielos
y las cosas de la tierra perdieron la importancia. Él no se importaba con los bienes, dinero, todo esto no tenía ningún valor alguno. El deseo de viajar para Italia, Francia, Brasil, Argentina, Jamaica hacía parte de su agenda para el año de 2018. Mi padre no tenía preconcepto de predicar en iglesias diferentes. Podía ser iglesia más maligna. Si enviara una invitación, él no lo rechazaba. Todo eso hacía parte de su estrategia de confrontar el diablo dentro de su territorio. Él llegaba a ver la posibilidad de salvación en esas iglesias. Había esperanza de rescatar a los cautivos de este mundo de tinieblas. Muchos pastores odiaban a mi padre, pero él nunca consideró como sus enemigos. Él oraba por ellos para que Dios les abriera los ojos. Varios pastores que invitaron a mi padre para predicar tuvieron sus ministerios cambiados. El poder de Dios se manifestaba en esas iglesias que lo invitaban para ministrar. Los pastores no tenían otras opciones a no ser de predicar la verdad, dejando que la mentira, cuando vieron el poder real actuando a través de las predicaciones de mi padre. Muchos cristianos de la iglesia de mi padre rechazaron esas iglesias y hoy ahí está el reino de Satanás. No pisamos los pies para no ensuciarnos nuestras vestimentas. Ellos se creen santos para no mezclarse. Mi padre decía, si Jesús se aproximó de los pecadores para operar sus maravillas, si la iglesia católica o budista mandara una invitación para mi padre predicar, podía ser una casa de hechicería, él aceptaba, pues mirábamos la oportunidad de ganar almas. La primera invitación que mi padre recibió era predicar en una casa de una hechicera. Los demonios perturbaban a esa mujer y él llamó varios pastores para hacer oración. Todos tenían miedo y se recusaban de luchar con los poderes de las tinieblas. Mi padre fue el único que aceptó a orar por ella. Las imágenes de los santos comenzaron a explotar. Aquella mujer en aquel día vio el poder de Dios y entregó su vida, convirtiéndose en un miembro de su iglesia, y era de las mujeres que más oraba. Los pastores decían para mi padre, si él tenía miedo de las legiones de demonios que lo mataran, y él respondió que él solamente teme a aquel que tiene el poder para lanzarlo al infierno. Mi padre dijo que esos avivamientos son profetizados por multitudes de profetas, son mentiras. Eso no acontece en iglesias así sensibles al pecado que no renuncian al mundo. Mi padre decía que buscaba el avivamiento día a día, se esforzaba y no creía en el avivamiento colectivo, pero acreditaba en el avivamiento individual. Si Dios algún día va a realizar un avivamiento mundial o sobre cada país, eso solo Dios lo sabe. Tal vez en el futuro distante, cuando la iglesia esté en perseguición. Él decía que ya presenció un avivamiento en una pequeña iglesia, porque cada persona hacía su parte, se santificaban, renunciando al mundo, y hacían campañas de oraciones en sus casas. Cuando llegaban a la iglesia, cada uno iba con una chispa del Espíritu Santo dentro de ellos. Cada chispa que se juntaba y se transformaba en una fogadera, en un fogón, y el templo fue incendiado por el poder de Dios. Esa fue una de las iglesias que él fue, en una ciudad que había más de 50 iglesias muertas. Una entró en avivamiento espiritual de aquel lugar. Mi padre dijo, paren de depender de mí, voy a morir, y el mismo espíritu que está en mí continuará con ustedes, operando.
Dependa del Espíritu Santo a partir de hoy. Su actividad en la iglesia no puede acabar. Mi padre era valiente contra los demonios. Él sabía quién era su grande enemigo contra las personas. Él era amable, lloraba en la madrugada en la oración por el pueblo. Parecía al profeta Jeremías. Yo no me quedo ningún día sin leer la Biblia y orar. Mi comunicación con Jesús es la base de nuestro relacionamiento. La comunicación y la oración, conversar con Jesús, es como un enamoro espiritual del novio con la novia. A través de ese relacionamiento nacido de la oración, que el amor crece, la llama de la comunión aumenta a amar a Jesús. Así fue como comencé a comunicarme con Él. Jesús pasó a amarme y yo no iba a perder mi alma para el diablo. Él sintió celos de mí. He sentido su presencia de consolarme todas las noches. Cuando doblo mis rodillas, oro para Jesús. No siento su presencia y clamo a Él diciéndole: sé que estás aquí. Aunque no pueda sentir tu presencia, en cuanto no sienta tu presencia, no voy a parar de orar. Me humillo para sentir su toque. Yo necesito de eso para que el desierto de mi vida venga a nacer flores. Yo insisto en no alejarme de mí, tu Espíritu, y nunca retires tu presencia. Tu Espíritu Santo me visitaba y llenaba ese vaso seco con su aceite. Hijo, la iglesia tiene que insistir en sus oraciones para sentir la presencia de Dios. No importa el tiempo que venga a demorar. Tengo seguridad que Él va a tocar en aquel que se humilla por su presencia. Yo ya estaba 3 horas pidiendo para sentir su presencia hasta que Él me tocó y gran virtud invadió mi ser. Su mano estaba en mi corazón. Sentí un calor sobrenatural dentro de mi alma. Ese es el verdadero amor, el contacto real del hombre a Dios, no apenas con una oración sin insistencia. Nada será hecho con una oración simple. Siento su toque, su abrazo. Implore para tener ese contacto que para mí es lo que existe de mayor valor en este mundo. Yo te amo mucho, Robert. Sepas que quiero que seas un gran hombre de Dios. Cuando yo parta, dile a la iglesia que yo amo a todos mis hijos. Cargaré sus nombres grabados en mi corazón. Mi padre comenzó su ministerio y sacó a un niño de las calles y lo encaminó para una fundación de niños órfanos, a cual él fundó con mucho sacrificio. Ese niño lo llamaba de padre y sufrió mucho con su muerte. Mi padre murió pidiendo a la iglesia no parar de predicar la verdad. Esa fue su mayor preocupación antes de morir. Mi padre, cuando estaba anciano, llegó a tener la ayuda de los ángeles por causa de su edad, lo que no acontecía en su ministerio cuando todavía era joven. Mi padre era tímido y se sentaba en los últimos bancos de la iglesia. No hacía igual a los que tenían cargos importantes que se sentaban en los primeros asientos. La palabra de Dios dice que los últimos serán los primeros. Él no tenía oportunidad y nadie lo miraba a él. No tenía reconocimiento como el hombre de Dios a pesar de vivir una vida santa. A la iglesia era apenas un miembro insignificante. Mi padre, después de que renunció al mundo, él se mantuvo 4 años orando diariamente sin parar y recibir grande autoridad en el mundo espiritual. En 8 años su autoridad dobló. En 12 años estaba más fuerte. Y durante los 4 años de oración y santificación, mi padre no tenía ninguna autoridad. Era apenas un hombre simple. Dios lo exaltó a mi padre en la iglesia del pastor donde él comenzó. Él fue usado que su pastor, causando espanto para muchos que lo despreciaban.
un hombre sin cargo en la iglesia tenía más autoridad que su pastor. Cuando una persona caía endemoniada con una legión, el pastor no conseguía expulsarlo y nadie más de la iglesia podía hacerlo. Mi padre apenas con una orden y con un soplo mandaba aquella legión lejos. Él no se engrandecía por ser exaltado por Dios. Cuanto más él se disminuía, más Dios lo hacía grande. Mi padre siempre fue una persona diferente de todos. Era humilde y amoroso. Él tenía más autoridad en la iglesia que su pastor donde él comenzó, porque se destacó entre la multitud, haciendo a Jesús que lo vieran entre muchos, y atrajo el mirar de Dios para que a través de sus actitudes, así como fue Job, mi padre era un ejemplo vivo de su ministerio. Él viajaba para varios países y nunca necesitó de un intérprete. El Espíritu Santo tomaba su boca y hablaba el idioma de aquel país en donde él estaba haciendo misiones. Yo me reconcilié con Jesús. Él había acabado de regresar para la iglesia de mi padre. Le pedí a Dios para Dios no recibir nada, para que yo fuera usado por Dios. No fue fácil. Yo tenía muchos demonios. Hijo de un hombre de Dios que trabajaba con la libertación, yo estaba con una legión de demonios. Mi padre no se quedaba en la iglesia para resolver mi problema. Él viajaba mucho haciendo misiones de Dios. Yo me tenía que libertar de estos demonios luchando solo. Oraba y ayunaba, y en una noche, en mi sueño, yo me vi parado igual a una estatua, y Jesús enviaba su mano en medio de mi pecho y jalaba los demonios para fuera de mi cuerpo. Él daba la orden para que ellos no se regresaran más. Yo miraba a Jesús jalando unos 50 demonios dentro de mí. Él arrancaba dentro de mi interior aquellos 50 demonios que estaban hospedados. Eran los últimos que estaban en mí. En el sueño yo no miraba su rostro de Jesús por causa del brillo de su rostro, solo conseguía ver su cuerpo. Él decía, esos demonios que estaban hospedados son los últimos moradores de esta casa. Para que llegó a la iglesia con una legión y ahora solo tenía 50. Jesús expulsó, ya era una victoria. En cuanto esos demonios estaban dentro de mi cuerpo haciendo un banquete y ensuciando la casa, yo vivía perturbado, tenía pesadillas, insomnios, voluntad de matarme, deseos de ser homosexual. De nuevo era fuerte, por eso que yo demoré a casarme y todavía tuve que esperar para que Dios preparara una mujer de acuerdo al corazón. En el sueño, uno de esos 50 demonios estaba con cadenas pareciendo y estaban sentados en varias partes del interior de mi cuerpo. Y uno tenía su trono dentro de mi cabeza, el otro estaba centrado dentro de mi corazón, otros estaban de rodillas en mi tobillo, en mis muslos, en mis brazos, manos, en mis espaldas, en mi barriga, en mis partes genitales que me hacía que no sintiera deseos por mujer. Y pido perdón a los hermanos por hablar de esa manera. Fue un modo más decente que tuve que explicar. Quien es espiritual va a entender. Había demonios hasta en el interior. Esos tronos estaban dentro de mi alma y no podía ver porque se trataba de lo íntimo. Mi visión llegaba a ver los tronos muy distantes y mi visión alcanzaba mi cuerpo en donde estaban los demonios. Los que vivían en mi alma estaban lejos del alcance de mis ojos. Jesús me limpió de todo, los destronó, acabando con la fiesta. Después de este sueño me quedé un año pasando por procesos de libertaciones. Hay personas que dejan el pecado ayer y que tienen
quieren tener un relacionamiento espiritual con Dios hoy, ni se libertó por completo. Si yo no tuviera afundado en la prostitución y obedeciera a mi Padre, no pasaría por el proceso de libertación de morada. Quien está en el camino de Jesús no se desvía para que su vida espiritual no sea morada de demonios. Un año después de mi libertación, comencé a querer dones, pero no recibía. Jesús apareció para mí en sueños como la otra vez. Su rostro resplandecía y Él me dijo, ven conmigo. Yo lo acompañé hasta llegar a la puerta de un fogón. Y Él me dijo, atraviesa esa fogata hasta el final y sé purificado. Yo le dije, no quiero, tengo miedo de morir. Y Él me dijo, ¿cuál es tu opción? ¿Ser purificado por el fuego para tu salvación o ser purificado por el fuego del infierno para su condenación? El fuego quemará tus pecados eternamente y nunca tendrás redención. Yo entré en aquella fogata, sentía un calor quemando mi carne y gusanos del pecado que estaban dentro de mí cayeron al suelo y ningún cabello cayó de mi cuerpo, fue dañado y tuve la sensación de las quemaduras. Después llegué al final de aquella fogata sin sentir dolores. Jesús dijo, aquella dolor que sentiste era por causa de los gusanos del pecado. El fuego no te alcanzó, pero el mal que estaba en ti, en cuanto el pecado estaba ligado con tu vida espiritual, tu alma sintió los dolores de la destrucción del pecado. Ahora que el mal no está conectado con tu alma, la fogata no te causará dolor. Y comencé a entender el por qué las personas sufren con el fuego del infierno. El fuego del infierno alcanza directamente los pecados de las personas. Pecados que las personas cargan con ellas cuando mueren. Cuando sus almas están conectadas con el pecado, sienten dolores profundas. El fuego del infierno se alimenta del pecado que está enraizado en la alma. Es como el fuego se alimenta de combustible que nunca se apaga. Aquellos que están libres de combustible del infierno, que es el pecado, nunca serán alcanzados por esas llamas. Después que yo tuve ese sueño, pasé a entender lo que estaba aconteciendo conmigo. Días después, Jesús apareció en mi sueño. Yo estaba con un vestido blanco con manchas negras extendidas por él. Jesús agarró un frasco que tenía aceite y comenzó a pasar en mis vestimentas. Aquellas manchas negras no se desaparecían, sino que se estaban clareando, quedando con los tonos de las manchas más claras de negro y se hacía café. Después se hacía verde y Jesús continuaba colocando aquel aceite en mis vestimentas y mis vestimentas se quedaron de color crema a blanco. Aquel aceite tiene el efecto de un cloro. Jesús dice, ahora que tus vestimentas están limpias, cuidado para que no te ensucies. Mi novia que yo quiero buscar tiene que tener con sus vestidos blancos. A pesar de mi libertación, yo todavía tenía resentimientos del pasado y pecados ocultos que no había confesado. Hice ayunos y me humillé orando para olvidar de esos pecados. Me tuve que liberar perdón a todos aquellos que me hirieron. Cuando yo estaba en la prostitución, esa era la última purificación que yo pasé. Me quedé por un año pasando por el proceso de purificación. Y comencé a orar un año más. Jesús comenzó a derramar sus dones. Y por todo fueron 3 años de oración sin parar. No desistir de querer aproximarme de Dios. Recibí los dones que tanto quería.
En cuanto mi padre viajaba, yo ayudaba al vicepresidente de él en la iglesia. Después de la muerte de mi padre, hice su entierro y regresé a casa y comencé a orar. Me quedé 3 días orando sin parar, desde el día del fallecimiento de mi padre hasta el día 4 de febrero del 2016. Cuando yo fui arrebatado, en cuanto mi esposa estaba durmiendo, una voz me dijo: hoy te voy a arrebatar. Pocos segundos después, mi espíritu estaba de pie en la sala. El suelo se abrió y yo comencé a bajar para abajo. Al llegar cerca del piso, aquel piso soplaba fuego en los pies y del piso salían llamas y salía humaredas de mis pies. Yo no sentía nada y recordé de las palabras de Jesús: las llamas no pueden consumir quien está libre del pecado. Yo apenas sudaba en aquel lugar por ser muy caliente. Sentía el olor de carne quemada y el ruido de aceite en un contenedor burbujeante. Comencé a caminar allí adentro. La gracia de Dios me cubría y los demonios pasaban y no me veían. Extrañé aquel movimiento de demonios y resolví seguirlos. Y vi demonios de varios tipos. Demonios con alas, sin alas, con 2 cabezas, de 1 metro, de 3 metros. Demonios en forma de cocodrilos, tigres, cachorros, aves. Otros tenían escamas de peces. Una variedad de ellos corrían en dirección al lugar. Yo los seguía detrás de ellos. Unos se juntaron en una reunión. Un ser tenebroso estaba sentado en medio de ellos y decía: vamos a conmemorar. Yo vi cerveza, vodka, tequila, vino y todas las bebidas alcohólicas. Las carnes que estaban en la mesa eran de las almas. Había pie, brazo, pierna, ojos, pedazos de personas. Ellos festejaban con mucha alegría y el infierno estaba conmemorando 3 días de fiesta sin parar. Satanás, que comanda la fiesta, dijo: no me alegro cuando las almas van para el cielo, y yo odio cuando alguien muere en la justicia. Pero hoy es diferente. Estamos conmemorando la muerte de un justo que murió y está en el reino de los cielos. Intentamos ganar esa alma. Hicimos varias reuniones para neutralizar. Perdimos esa alma, pero vamos a ganar millones de almas sin ese hombre en nuestro camino. Todo va a ser más fácil. Hoy estamos conmemorando el 3er día de la muerte de Kenzo Atsushi, nuestro enemigo que tanto nos incomodaba. Va a ser inaugurado nuestro proyecto de destrucción en su iglesia, quienes permanecieron fieles a su verdad. Los días de este ministerio están contados. Escuché todo lo que fue hablado en aquella reunión infernal. Mi corazón se entristeció al oír aquellas palabras. Mi padre se la pasó años para construir una iglesia, y ahora una iglesia seria, y ahora todo ese proyecto está corriendo el riesgo de ser destruido. Un demonio se presentó a Satanás y dice: nunca me gusta de poseer animales, solamente cuerpos humanos. Adoro el fuego extraño dentro de las iglesias donde no hay santidad. Estoy allí. Tengo el placer de hacer parte de los falsos pentecostales. Estoy en todas las confusiones. Soy atraído donde hay contiendas y los grupos formados en las iglesias para hablar mal de su hermano. Y ahí me alisto. Tengo fabricado muchas copias nuestras dentro de las iglesias, y eso no es suficiente. Y Satanás dijo: hiciste un gran servicio. ¿Quién es el próximo? Otro demonio se levantó y dijo: estoy con una legión que está habitando en varios creyentes. Estamos depositando pequeñas llamas dentro de ellos para ganar.
y hacerlos pensar que es el Espíritu Santo. Muchos están enfermos espiritualmente, abriendo espacio para que la gente trabaje, para que trabajemos en sus vidas. Estamos entrando en varias áreas de sus vidas personales a través de la posesión, causando sus muertes espirituales. Nunca más sintieron la presencia de su Dios y se quedaron insensibles con su pecado, sin tener más arrepentimiento de sus malas acciones. Sus corazones no se quebrantaron para llorar en la presencia de Dios. Mantenemos sus corazones duros como piedra en cuanto estamos viviendo en ellos a través de la mentira y falsa doctrina de demonios. Estamos poseyendo las personas. Cualquier que abra su corazón para nuestros enseñamientos, entramos dentro de sus corazones juntos con la palabra que es recibida. Ellos reciben la semilla contaminada que es plantada en sus corazones. Quien recibe nuestra palabra también recibe al dueño de ella. Y cada día se están quedando enfermos. En cuanto más se alimentan de nuestras herejías, ellos pierden más su verdadera vida. Estamos haciendo morada dentro de ellos y estamos viendo las unciones que están causando perturbaciones en la alma. Esos no sienten más placer de orar y estar en la casa de su Dios para orar y estar en la casa de su Dios adorando su nombre, y prefieren quedarse en sus residencias. Estamos causando problemas mentales en ellos. Los demonios vulgares están morando dentro de sus mentes, causando depresión, dejándolos locos para que cometan suicidios. Un cristiano en medio de ellos está prevenido y se ha lavado sus vestiduras todos los días en la sangre del Cordero. Él ha renunciado cada día, santificando su vida espiritual, que resplandece por causa de su purificación. Él no está oyendo nuestro enseñamiento. ¿Cómo vamos a convencer que crea en nuestra falsa doctrina? Él ha combatido nuestras herejías en el seno de la iglesia, y muchos que estaban enfermos espiritualmente por causa de nuestra teología fueron curados espiritualmente, y siguiéndolo como discípulos de Jesús, sus almas fueron restauradas a través de la verdad que genera vida. Ese cristiano es un problema para nosotros. No se quedan un día sin orar. Siempre leen la palabra y se santifican. Él no está bebiendo de nuestras fuentes doctrinarias y mundanas que están corrompiendo a los altares. Los que bebieran ya fueron poseídos y nuestros demonios habitan en ellos. Un pastor estaba con 90 demonios viviendo dentro de él, y en un año traímos 200 demonios para habitar en él. Él está débil, no consigue conducir el rebaño, se convirtió en materialista y ya estamos controlando toda su vida. Él era santo, pero su contacto con los falsos profetas lo hicieron que fuera influenciado con sus falsos enseñamientos, contaminando su vida espiritual, abriendo aperturas para que entramos en su vida. Ahora los demonios habitan en él por todas las partes de su cuerpo, y alimentándose de su alma y sus emociones. En las iglesias donde hay verdad de la Dios, ellos perecen. Muchos ya están infestados de demonios. Sus pastores no tienen autoridad para libertarlos, sus ovejas, porque también están poseídos y precisan ser libertos. Satanás dijo: felicidades por la victoria, recompensas para quienes derriben los santos que están de pie. Y si fallan, ustedes van a pagar un alto precio. Y cuando lleguen al infierno, terminé de oír aquellas conversaciones y quería salir del infierno, y comencé a caminar por algunos minutos. La cobertura que no permite que los demonios me ven desapareció. Un demonio me vio
comencé a correr. Él corría atrás de mí. Llegué a un lugar sin salida. El demonio me miró y me dijo: «Estás preso aquí». Y yo le apunté el dedo para él y le dije: «Te reprendo en el nombre de Jesús». El demonio dio una carcajada y dijo que no tengo la autoridad aquí en nuestro mundo. Solo quien tiene es... Y yo lo continué a reprender a ese demonio. Él me miró y me dijo: «Estás en nuestro mundo, no nos puedes derrotar aquí, tu Dios no está aquí, allá en la tierra tú consigues quemarnos. Ahora quémame si tú puedes». Aquel demonio me agarró con una violencia y me dijo: «Satanás va a adorar verte a ti, el hijo del hombre que nos causaba pérdidas. Y antes de llevarte al jefe, tengo una sorpresa para ti». El demonio me llevó a un lugar en donde estaba mi madre y yo lloré al verla encadenada y me pedía socorro. Y en cuanto aquel demonio se carcajeaba, un fuego la alcanzó y la llama alcanzó su cuerpo. Él corría y gritaba. El ángel apareció y me miró y hizo que le saliera fuego a mi madre y le dijo: para de engaño. Aquella mujer que era mi madre se transformó en un demonio. El ángel apuntó su espada y aquel demonio corrió. El ángel dijo: «Ese demonio es de la transfiguración. Él puede asumir varias apariencias como el de las personas, ángeles y animales. Existe una clase específica de demonios actuando en la tierra para engañar. ¿Recuerda de la hechicera de Endor, a cual Saúl consultó? Esa mujer fue engañada por uno de esos demonios de la transfiguración que asume la apariencia del profeta Samuel. El ángel me aseguró de las manos y subimos en alta velocidad, atravesando el universo y llegamos al cielo. Contemplé el lindo paraíso, la morada de los santos que fue preparada. Multitudes de personas de varias generaciones están reunidas en aquel reino. Yo estaba del otro lado del río, que había aguas que brillan como cristal, y pude ver una multitud alabando de blanco. Al otro lado, mi padre, Kenzo, estaba de blanco en medio de los salvos. Al verlo con vestimentas celestiales y resplandeciente, yo quería atravesar el río y abrazarlo. El ángel no permitió y me dijo: «Si atraviesas el río, nunca podrás regresar a la tierra. Esa travesía es sin regreso, solamente para los que son salvados. Yo te puedo llevar a él por otros lugares del cielo sin precisar atravesar el río». Yo le dije al ángel: «¿Existe otra manera de llegar hasta el otro lado para ver mi padre?» El ángel dijo: «Sí, existe, pero no fue autorizado este encuentro apenas, y para verlo de aquí». Lo miré a mi padre y estaba joven de nuevo, con apariencia de 20 años de edad. Mi conexión espiritual reconocía a él. Yo no sé explicar cómo eso acontece, y como que si yo supiera que aquel joven era más joven que yo y era realmente mi padre. Y el ángel dijo: «Está en la hora de que regreses». Cuando percibí, estaba en casa, mi esposa estaba durmiendo y el sangre Azuchi es de salvación. La origen está en la genealogía, y mi padre estaba en la frente para ser un pueblo diferente. Después de mi arrebatamiento, regresé a mis actividades en la casa de Dios. Atendí todas las agendas e invitaciones. Los demonios no quieren que yo alcance el mismo nivel espiritual de mi padre. Los demonios comenzaron a perseguirme, incorporados en cristianos. Eso acontece con todos los que sirven a Dios.
Los demonios quieren que usemos nuestra carne para ofender y discutir con los cristianos que gustan de contiendas. No podemos olvidarnos que nuestra lucha es contra el diablo. Yo no voy a dar oídos para las ofensas e insultos de los hermanos. No ocupo mi tiempo con debates, y sí usar mi tiempo para orar y ganar almas. Personas que debaten la palabra de Dios abren aperturas para posesiones. Ellos actúan de esa forma por estar en la carne, dejando al demonio entrar en sus debilidades. En un debate, nadie acepta perder. Puedo afirmar que el diablo es el que gana con eso. Yo conozco el mundo espiritual y sé cómo que Satanás actúa. Perdimos un miembro de nuestro ministerio por causa de discusiones doctrinarias. Él se envolvió en debates con otro cristiano de otra iglesia. Ese joven lo pasó a perseguir y ganó un enemigo que le robó la paz. Él tuvo que irse por causa de la persecución. Aconteció algo extraño en una iglesia aquí cerca. Dos cristianos discutían y sus rivalidades llegaron en tal grado, tan alto, que uno asesinó a otro, siendo que el que se quedó fue preso. El Señor Jesús me muestra en la visión un pastor usado en las manos de Dios. No vigiló y dio lugar para que el diablo, un espíritu maligno, lo poseyó y pasó a vivir dentro de él, controlar su vida. Ese demonio está allá dentro de él, robándole el amor, paz, gozo, bondad, mansedumbre, temperanza y fe. Todos los frutos del Espíritu que tenía en su vida fueron quitados por ese nuevo habitante de su cuerpo. Después de esa visión, Satanás apareció personalmente y me dijo que querías que fuera misionario, joven Atsushi, y Satanás hizo aparecer unas imágenes de unos niños africanos y dice: ¿cuánto valen esas almas para ti? ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida miserable por ellos? ¿Por la sangre derramado y la cabeza cortada desde tu cuerpo? Míralos a ellos, son pobres, sucios, inmundos, y no vale tu muerte. Ellos nunca te agradecerán por más que tú hagas alguna cosa por ellos. Vas a querer abrir una nueva iglesia, el pueblo rechazará tu doctrina. Serás perseguido y humillado por sus ovejas, no aceptarán tus palabras. Aunque hables la verdad para el bien de cada miembro, no te van a felicitar a ti. ¿Sabes por qué? Son ingratos, enjuiciadores, tiran piedras sin amor y afecto, desunidos y no saben el deber de un verdadero cristiano. Hasta yo, que soy un ángel caído, entiendo más la palabra que ellos. Yo sé el deber del verdadero cristiano. Estas iglesias de la actualidad no saben ser cristianos de verdad. Yo le dije: Satanás, tú menosprecias el pueblo de Dios por no tener amor. Tu corazón es pura tinieblas, sin compasión ninguna. Para ti este pueblo pobre no pasa de basura de la sociedad. Pero Jesús derramó su sangre preciosa por ellos, sangre de realeza, puro y divino, mostrando el grande valor de cada vida en la tierra. Si para Jesús ellos son valiosos, para mí también ellos valen todo eso. ¿Quién soy yo para menospreciar ese pueblo? Si Jesús murió por ellos, ¿por qué yo no tener mi sangre derramado también? La iglesia que mi padre dejó fue atacada por varias iglesias que dicen que somos extremistas y sectas. Esos ministerios, para que crecieran, tuvieron que destruir a los otros y viven en disputas por las almas por causa de las ofertas.
Esto no lleva a la victoria, no hay beneficio para Dios. Ellos intentan destruir el ministerio que mi padre fundó y no lo consiguieron. La puerta del infierno nunca prevalecerá contra esta obra. Trabajan con libertación. Una mujer entró con demonios, estaba enferma, tomaba remedios para varias enfermedades y nada acontecía. Ella fue en varias iglesias, los demonios se manifestaban y no salían de su cuerpo. Ella continuaba enferma. Cuando ella visitó nuestro ministerio, los demonios fueron obligados a salir. No los expulsamos los demonios, apenas ella se convirtió y fue curada de las enfermedades. El Espíritu Santo me trajo una revelación diciendo que expulsé los demonios de la enfermedad, haciéndolos cargar sus enfermedades juntos con ellos. Aquella mujer estaba libre de los demonios, nunca más tuvo síntomas y se libertó de aquellos remedios. Otra mujer que llegó a la iglesia con cáncer de mama, hice una oración y el Espíritu Santo me dijo que había un demonio dentro del seno de aquella mujer. El demonio tenía el tamaño de una cerveza, estaba alojado allí dentro. Yo lo expulsé aquel cáncer y desapareció. Personas que congregaron en nuestro ministerio fueron bendecidas. No estoy diciendo que nombres de denominaciones salvan. Es que en nuestro ministerio las personas tienen una cobertura espiritual. Hombres viven de rodillas intercediendo por las personas de esta iglesia. Mujeres ayunan por esta obra. Aquí enseñamos a vivir un verdadero evangelio original, no copias piratas de ese evangelio. Un hombre de una iglesia mormona reclamaba de no sentir la presencia de Dios. Pidió para hacer la misión con mi padre cuando todavía vivía. Él fue enseñado y preparado para la misión. Ese hombre aprendió que son los valores espirituales. Él regresa a su ministerio y hace la diferencia, y fue como un palito de fósforo que se ascendió y nació el fuego del Espíritu Santo. Contagió a los miembros a ganar las almas, personas que plantaron sus ofertas en tierras áridas en las iglesias, que siguen preceptos humanos y nunca vio cambios en su ministerio. Los hermanos que predicaban contra el pecado en esas iglesias pasaron por persecuciones y tribulaciones, personas que fueron para esos ministerios humanos y no tuvieron oportunidad de crecer y trabajar en la obra. Su propio pastor enterró sus dones. Esas iglesias que tienen la dirección del hombre no tienen Jesús como su maestro. Están iguales a Saúl, que salió de la dirección de Dios y el Espíritu Santo se alejó de él. Hay iglesias que llaman al Espíritu Santo y no vienen porque abomina el pecado. Iglesias que dicen Jesús está aquí, pero Él no está en donde se predica la mentira. Es preciso andar la verdad, conquistar el Espíritu Santo. Hay personas que dijeron en mi iglesia que no necesitan andar en las leyes de Dios. Hay curas y señales. Yo fui en aquella iglesia a visitar. El Espíritu Santo me dijo, ese pueblo se admira porque hay milagros. Eso no es evidencia del verdadero evangelio. En la casa de hechicería también hay curas y profecías. Yo no estoy allá. Los miembros y espíritus engañadores que operan señales y curas en la casa de hechicería operan en esas iglesias. Así como yo no hago diferencias de nombres de iglesias. Esos espíritus malignos no hacen diferencia entre el centro de espiritismo y una iglesia caída. Ambas no viven el evangelio y sirven a otros dioses y no a mí. Aquellos que no sirven a Jesús en su palabra no me conocen. Si me conocieran, obedecerían y yo sería su rey. Aquellos que no obedecen el rey es porque no hace parte de su palacio y pertenecen a otro reino. Ellos obedecen el evangelio sin espinos, que no es de Jesús, pertenecen a otro Señor. Cada uno
anda en sus leyes criadas por sus maestros, y yo no opero mis maravillas donde no hay arrepentimiento, lloro, humillación y salvación. No los conozco. ¿Qué es lo que vale para un paralítico y un ciego que sean curados e ir al infierno? Es mejor no ser curado de su cáncer y que se arrepientan de sus pecados e ir para el cielo, de que tener salud, morir con sus pecados e ir para el infierno. Allá en el cielo los paralíticos andan, los mudos hablan, los sordos oyen. Allí todos son restaurados. Después de esas revelaciones de Jesús, fui para mi casa pensando en el mayor problema de las iglesias: pastores que no se preocupan con la salvación de las almas y ni la de ellos. Parece que su galardón está en la tierra. Las iglesias de curas y prosperidad están llenas de personas. Están allí por el bienestar, no procuran la salvación. Las marcas de esas denominaciones se quedaron famosas por causa de las curas y señales. Estas denominaciones fueron conocidas por la media, por la televisión, y se transformaron en una gran empresa, lucrando mucho y haciendo negocios de la palabra de Dios, colocando personas en el mundo de fantasías de Disney, donde Jesús es el genio de la lámpara. 90% de la población escoge esas iglesias por causa de sus promesas. Eso explica cuánto sus carnes están llenas de concupiscencias. Con ese tipo de evangelio predicado en los Estados Unidos, las personas no son libertas. Quien trae la libertación y la verdad y no la mentira, el que salva es la veracidad de la palabra. La falsificación del evangelio lleva para el infierno. Esos predicadores que conquistan el pueblo por su oratoria y dicen somos victoriosos. Sus vidas espirituales están fracasadas, no tienen municiones espirituales dadas por Dios. Ellos no tienen ninguna ventaja en una guerra contra el diablo. Ellos dicen Satanás está derrotado y debajo de nuestros pies, y reprendemos todo mal en nombre de Jesús. Sus palabras no tienen efecto contra el diablo, sus oraciones no tienen fuerzas en el mundo espiritual. ¿Cómo pueden vencer al diablo si ya están derrotados? Los muertos no luchan más. Aunque reprendan los demonios en el nombre de Jesús, ellos no oyen, no reconocen como su oveja. Jesús no tiene alianza con los amantes de la iniquidad. Las ovejas se pierden siguiendo sus pastores, están engañados en ese camino que piensan ser verdadero. Esos hombres no tienen autoridad contra esos demonios, no recriminan y no temen para que se conquiste la autoridad en el mundo espiritual. No es de cualquier forma. Yo pasé por un proceso. Jesús tuvo su ministerio de 3 años de duración. En su ministerio terreno, Él consiguió preparar a sus discípulos. En esos 3 años fue el periodo que yo tuve para preparar. Antes de esos 3 años, yo ya había regresado hacia Jesús y todavía continuaba débil espiritualmente. Quería ayudar a las personas, pero no conseguía ayudar a mí mismo. Quería andar y andaba tropezando en piedras. Yo precisaba de ayuda. Me encontraba en la misma situación de las personas que evangelizaba. Yo no conseguía cargar al pecador en los brazos. Mis piernas no aguantaban el peso de mi cuerpo. Tuve que pedir ayuda espiritual y fortalecerme. En cuanto yo oraba, alguien me ayudaba con las oraciones. En el comienzo, mi apoyo fue la iglesia y Jesús estaba gateando hasta dar mis primeros pasos. Jesús cuidó de mí igual como un niño, me alimentó con leche, después comenzó a dar comida de adulto. Ese niño fue creciendo en el evangelio en el cual estoy entrando para la madurez espiritual. Jesús comenzó a darme responsabilidades. También las cobranzas
van aumentando. Para ser un libertador, sea liberto primero. Mi padre hablaba de la guerra espiritual trabada con aquellos quienes se comprometen con Dios y que viven una vida de oración, experimentan una batalla. Antes de mis 3 años de preparación ministerial, yo congregaba en la iglesia de mi padre. En cuanto él hacía misión, yo no era liberto y asistía a periódicos y la televisión. Los demonios tuvieron acceso a mi mente e hicieron una fábrica satánica dentro de mi cabeza, produciendo dentro de mi cabeza pensamientos negativos, inmoralidad, lascivia. Sentía miedo del mundo espiritual y la debilidad de mi carne quería dominarme. Y comencé a temer a los demonios. Mi fe era contraria, no podía controlar mi vida y mi mente era controlada por los demonios. Me hacía de esa forma y esa fue mi rebeldía que me hizo tomar una actitud en relación a mi vida. Yo quería libertación y tuve que parar de asistir televisión para cerrar la puerta de mi mente. Mi padre hablaba mucho de experiencias de arrebatamientos y yo escuchaba muy edificante de tener esas experiencias. Y tuve el placer de experimentar eso. Yo no vivo en los Estados Unidos, tuve que salir de allá por la dirección de Dios. El ministerio que Dios entregó en mis manos de mi padre estaba creciendo y tuvieron que construir una iglesia mayor. El vicepresidente hizo un consejo de decisión para ayudarle en la administración. Con la muerte de mi padre, el vicepresidente Abraham asumió la presidencia con la construcción de la iglesia, que tiene capacidad de acomodar el triplo de personas en comparación de la antigua iglesia. La nueva construcción aumentó su capacidad de acomodar las personas. El consejo aprobó una reforma para ganar más almas y todo aquello que mi padre construyó fue destruido. Hasta el nombre de la iglesia fue cambiado. El vicepresidente Oliver, hombre que apoyó la sana doctrina de mi padre, no pudo hacer nada para preservar por aquello que él luchó. Oliver dijo que en la votación del consejo la mayoría de los obreros aprobaron una reforma. Él fue el único que votó contra la reforma. El presidente Abraham dijo que si votáramos contra la reforma, nuestro ministerio iba a ser desaprobado y íbamos a perder muchos miembros. Aquella reunión que Satanás hizo en el infierno sobre el nuevo proyecto que iba a instalar en la iglesia que mi padre fundó estaba siendo realizado en aquel momento. Todo lo que fue planeado en el infierno y concretizado en la tierra. El consejo atrajo a los jóvenes para sacar los cultos de oración, sustituyéndolo por las alabanzas, los enseñamientos que hablaban de la santidad y predicaban contra el pecado. Fueron sacados por el enseñamiento de teología de la prosperidad. Ellos introdujeron enseñamientos que hablan de la familia, noviazgo y casamiento. Yo sentía que el Espíritu Santo caía en el ministerio y estaba muy triste viendo la iglesia que mi padre dejó en una ruina espiritual. El enfriamiento espiritual estaba entrando bien despacio y matando lentamente. Satanás estaba riendo por su victoria. Mi padre no dejó de ser el presidente por estar débil espiritualmente. Todavía estaba comenzando y no estaba preparado. Su ministerio cayó espiritualmente. El pecado comenzó a entrar en la iglesia. Ya no había más corrección, disciplina ni exhortación. Mi hija nació, Naomi Atsushi, la nieta que mi padre soñaba, que él quería ver y no le dio tiempo. Ella va a ser una grande profeta en la tierra. Hoy estoy en otro país
Vivo en Hungría, soy un evangelista de una pequeña iglesia a espera de Jesús, que me levante para el pastorado. Entregue su vida a Jesús, usted que todavía no se convirtió. No sabes lo que es servir a ese Dios de maravillas. Usted que se desvió por algún motivo, así como yo lo hice en el pasado, regresa a Jesús. Es maravilloso. Haga una oración por usted que se desea reconciliar en este momento. Señor Jesucristo, te presento a ti, a estas personas que están vacías. Ellos están sin aceites y no tienen tu presencia. Restaura estos vasos y haz un vaso santificado, óptimo y preparado para la buena obra. Haga que sean vasos de oro para que estén en tu presencia y que sean vielosos. Quita la piedra y la suciedad que están dentro de sus corazones, limpiándolos para derramar su aceite espiritual. Estos vasos serán llenos de su unción, no serán más secos y vacíos de su presencia. Ellos se llenarán y transbordarán de aceite. Hazlos en un vaso de honra para ti, no vaso de deshonra para tu casa. Que así sea. Amén.